requiera presentación, pero comentarles que, bueno, por la cantidad de personas que somos hoy, la metodología que vamos a utilizar, como en otras conferencias, es que ustedes puedan ir, a medida que ellos van desarrollando sus exposiciones, haciendo sus preguntas por chat. Yo voy a tratar de ir relevando un poco las consultas, las inquietudes que ustedes tengan para ir transmitiéndoselos a ellos en la medida que ellos decidan, o a lo largo de sus exposiciones, o si no al final va a haber tiempo para ir transmitirles estas inquietudes o hacer nuevas. Así que sí les pido por favor que mientras ellos vayan desarrollando los contenidos de la charla, ustedes puedan ir haciendo los comentarios por el chat. Gachi Tapia y Francisco Diez son, sin lugar a dudas, dos referentes, no solo de la Argentina, sino a nivel internacional y en Latinoamérica en particular, de la resolución de conflictos. A mí me parecía muy importante cuando hablamos con ellos y propusimos un tema, este tema que la verdad que es poco común, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes comparten, ellos no van a hablar en particular de ninguna de las experiencias que la tienen y muy nutridas en distintas intervenciones, en distintos países, en la Argentina, en su experiencia personal como mediadores, en su experiencia en organismos multilaterales, en conflictos ambientales, en comunidades complejos, sino que un poco lo que ellos van a hablar es de la trayectoria que hoy podemos los profesionales en resolución alternativa de conflictos tener, ¿no? Y a mí me parece un ejemplo fantástico porque ambos empezaron trabajando como mediadores en mediaciones civiles, comerciales, de familia, como muchos de los que hoy están participando, y ellos van a ir narrando las distintas intervenciones que han tenido a lo largo de estos años, o por lo menos hacer un raconto de ellas, si se puede, y ver cómo hay un campo enorme de trabajo a nivel público, a nivel privado, con una multiplicidad de intervenciones posibles que van más allá del ejercicio de la mediación. Entonces, un poco eso es lo que me interesa, o que lo que nos interesa que ustedes puedan llevarse hoy, porque la verdad es que hoy la resolución de conflictos es un campo para el ejercicio profesional. Ustedes decidirán en qué contexto, ¿no? Y en aquellos lugares o en aquellos países donde todavía la mediación es incipiente, también poder ver que hay un enorme campo de desarrollo. Gachi Tapia y Francisco Diez son al día de hoy asesores senior de la División de Política y Mediación del Departamento de Asuntos Políticos y Construcción de Paz de Naciones Unidas. Ese es el cargo que hoy comparten, ese es el contexto en el que, uno de los contextos en el que ellos trabajan. Yo no voy a decir más sobre ellos en lo que tiene que ver con su currículum profesional, porque es amplísimo, muchos de ustedes lo conocen, y hoy ellos van a ir haciendo, como les decía, un vuelo de pájaro de algún modo sobre sus actividades y los contextos de trabajo. Quiero decir que, como muchos de nosotros, yo he aprendido mucho de ellos. Yo con Gachi en particular, la verdad es que pasan los años y bueno, uno no puede dejar de decir estas cosas de lo personal. Hace un poco más de 25 años yo trabajaba en una sala de la Cámara Civil y en otra actividad que no tenía nada que ver con la mediación, yo la conocí a Gachi, que venía a la sala en un relevamiento de una oficina de proyectos informáticos sobre lo que las salas otorgaban en casos de incapacidad o muerte sobreviniente, me acuerdo exactamente el tema, pero Gachi me empezó a comentar que se estaba reuniendo con un grupo y me mencionó algo de mediación que a mí me pareció fantástico. Yo estaba estudiando Derecho, y ella estaba tan entusiasmada con esta temática. Después supe más, estaba con Silvana Greco, con Francisco Diez, con Gladys Álvarez en ese momento, y yo tengo que reconocer que en función de ese entusiasmo que despertó en mí, yo tomé mi primera formación en mediación. Si no hubiera sido así, no lo hubiera conocido a Gladys Álvarez, a Silvana y bueno, lo que vino después. Entonces creo que hay que ser agradecido en la vida y yo siempre guardo un profundo cariño al margen de los espacios que tal vez hubieran sido, me hubiera gustado que hubieran sido más de los que fueron, pero que hubiéramos tenido juntos de compartir actividad profesional. Yo siempre guardo ese cariño enorme por Gachi porque fue una de esas personas
que nos despertó un profundo amor por algo. Ella me transmitió su entusiasmo y no quiero dejar de mencionarlo en este momento, porque tenerla aquí junto a Francisco, desde lo personal, para mí también es un enorme placer. Quiero presentarles a Silvana Greco. Silvana Greco es autoridad vicedirectora del programa de resolución de conflictos del posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Silvana Greco ha sido mediadora en la experiencia piloto de mediación junto a Gachi y Francisco. Para aquellos que que conocen de la experiencia de la mediación argentina, fue uno de los espacios donde germinó la ley de mediación. Fue la primera experiencia de algún modo muy fuerte institucional, desde el Ministerio de Justicia de la Nación, que después se convirtió todo ese estudio sobre ese trabajo en una ley de mediación prejudicial. Silvana hoy también es un ejemplo en lo que tiene que ver con el desarrollo profesional, porque ha transitado distintos espacios, la mediación prejudicial, la mediación privada. Hoy lleva adelante un programa institucional dentro de la Defensoría Pública de la Nación, y trabaja en justicia restaurativa en ese campo. Seguramente en algún momento va a mencionar algo en particular, y los dejo con Silvana para que pueda decir unas palabritas más sobre Gachi y Francisco, y ya enseguida comenzamos con la conferencia. Hola, buenas tardes a todos en esta modalidad tan loca de cuadritos en la pantalla, ¿no es cierto? Pero bueno, igual intentamos dialogar, compartir este espacio de encuentro que a todos nos genera bienestar, ¿no es cierto? O sea, poder hacer actividades a pesar de las limitaciones que implica esta pandemia mundial que nos ha intervenido en la vida en su totalidad. Decirles nada más que estoy muy contenta de coincidir con mis dos amigos, compañeros de la época de la facultad. Éramos estudiantes cuando nos encontramos en la vida y forjamos una amistad que yo hoy me animo a llamar indestructible, aún sabiendo quienes trabajamos en el campo de la gestión y transformación de conflictos, que la vincularidad y las relaciones siempre van a estar en tensión de encuentros y desencuentros, pero yo creo que en el caso nuestro ya es una relación indestructible aún en los desencuentros. O sea, el afecto que nos une y el camino que hemos recorrido es muy largo, hemos vivido cosas espectaculares juntos y entre otras cosas hemos podido como coincidir en un proyecto que fue un proyecto que tuvo lo que yo llamo construir una innovación, que fue la experiencia de mediación en la Argentina, con la mística que eso implica. O sea, construir una práctica desde cero, ¿no? Nosotros con Francisco, Gachi y 7 compañeros más, todos muy activos en el campo de la mediación, liderados un poco por 2 mujeres, 3 en realidad, ¿no es cierto? Gladys Álvarez, Elena Havington, Mujeres de la Justicia, y Aide Barleta, del Ministerio de Justicia, y apoyados por figuras como Aslanian. Se armó esa experiencia piloto en el año 92, 3 años antes de que se implemente la primera ley de mediación obligatoria en la Argentina ligada a los tribunales. Lo que me encanta de estar acá es además que es una actividad coordinada, inventada y propuesta por mi compañero Gustavo Fariña, otro gran amigo. Cierto que llegó a mi vida bastante después. Como él dice, estudiaba abogacía cuando Gachi y yo íbamos a la sala a relevar montos indemnizatorios por daños personales para la base de montos, pero es también una amistad y un equipo del posgrado de la Facultad de Derecho, que es un espacio académico pionero, porque desde el año 92 que se fundó ese espacio de capacitación, pudimos llegar a hoy haciendo
y sobre todo Gustavo ha sido el artífice de la expansión del programa que en alianza con otras universidades del país y del extranjero, ha llegado prácticamente a las distintas provincias argentinas y a muchos países de Latinoamérica. Lo que quiero marcar un poquito es que de un inicio compartido que tuvimos con Gachi y Francisco, hemos recorrido un largo camino de donde nuestros desarrollos han divergido. O sea, son desarrollos divergentes en el campo de la gestión y transformación de conflictos. Creo que es muy, digamos, bueno que le demos el lugar a ellos, que van a traer prácticas con conflictos y actores colectivos, de disputas públicas que involucran actores públicos y privados, colectivos, y que es el ámbito para quienes nos hemos desempeñado más ligados a los programas a la justicia, ligados a la justicia. Creo que es un mundo que se despliega fascinante, que invito ahora a Francisco y a Gachi que puedan desarrollarlo hasta que Gustavo nos diga basta y haga alguna intervención para dar lugar a otra cosa. Bueno, si Francisco quiere tomar la palabra y ya empezamos con las conferencias, muchísimas gracias a los dos por estar hoy acá y gracias, Silvana, a vos también por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Qué lindo, Silvana, qué lindo verte. Tantos años, compañeros de la Facultad de Derecho allá en los 70. Para mí un placer, un gran gusto, un honor poder hacer esto desde Salta y con la Universidad Católica de Salta, que está muy cerca de mi corazón, y con la UBA, que es mi universidad, la Facultad de Derecho, el posgrado. Así que la verdad que se alinearon todos los planetas para que esto sea realmente muy emotivo y muy bueno. Gustavo, no sé si vos podés presentar el PowerPoint que mandé o cómo hago. Si querés probar, Franci, vos lo podés presentar, si no, Mónica lo tiene y te lo va pasando de la universidad. ¿Querés abrir una ventana? Podés... en una ventana, esa, ¿no es cierto? Sí, es el mismo sistema de Zoom. Ok, a ver. No sé si estoy compartiendo o no, ¿no? No. No, entonces es mejor que lo haga Mónica, porque la verdad es que no estoy sabiendo cómo hacerlo. Dice presentar ahora una ventana, una pestaña de Chrome. A ver. Buenas tardes, doctor. Soy Mónica. Hola, Mónica. Adelante. Presente usted, por favor. ¿Yo la presento entonces? Sí, compartamos pantalla y usted la presenta. Así va a ser más fácil. Simplemente para comenzar diciendo, hasta que Mónica ponga el PowerPoint, que a mí me agarra el mismo entusiasmo de Gachi, que lo agarró a Gustavo, ahí por los años 91. Yo había vuelto hacía poco de hacer mi maestría en Harvard, tenía ya una trayectoria de unos 7, 8, 9 años de trabajo en política, había participado en el primer gobierno democrático de Raúl Alfonsín con un gran maestro que fue Dante Caputo. Yo fui su secretario privado y entonces venía con una experiencia política que había sido total y absolutamente fascinante. Tuve el privilegio de poder estar allí. Y bueno, lo primero que me golpeó cuando yo ingresé al gobierno radical fue la negociación, la mediación papal por el tema del Beagle. Entonces, fue mi primer contacto con una mediación y me pareció genial
todo el procedimiento, le pedía al canciller permiso para dedicarme full time al tema del acuerdo con Chile por el Beagle, y eso fue para mí una experiencia única, me marcó de una manera increíble. Y el paso por la gestión pública también fue para mí muy fuerte, básicamente porque me topé con la parte más hermosa de la política, que es la de poder construir lo nuevo, ¿no? En ese gobierno inventamos la sociedad con Brasil, de ser nuestra principal hipótesis de conflicto, pasamos a ser socios, inventamos lo que luego fue el Mercosur, inventamos lo que luego fue el Grupo de Lima y la Unidad Latinoamericana, y en fin, en aquel mundo de la Guerra Fría y la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la Argentina democrática comenzó a hacer cosas que yo tuve el privilegio de estar muy cerca y de ver cómo lo que se hacía, lo hacían personas de carne y hueso que tomaban decisiones, y esas decisiones impactaban en toda la comunidad, en todo el país. Después que me fui a hacer mi maestría a Harvard, y cuando volví allá, también tuve otro punto que para mí fue muy importante, que fue conocer la teoría de negociación. Tomé un curso de negociación con Sevinius de 4 meses, tomé el seminario de negociación con el grupo de Fisher y Uri, y me quedé fascinado, fascinado. Y volví a la Argentina en el año 90, y me acuerdo que una de las primeras cosas que hice fue acordar con la gente que estaba en ese momento en la Facultad de Derecho de la UBA, para poder dar mi primer curso de negociación modelo Harvard basado en intereses en el año 90, en Salta, en la UCASAL. Pasemos a la primera. Muchas gracias, Mónica. Pasemos a la siguiente diapositiva. Perfecto. Entonces, para mí lo primero fue ese encuentro con la negociación. Mi trabajo en política siguió acompañando a Alfonsín en el partido, en la Unión Cívica Radical. Él era presidente del partido, y claro, me encontré con la otra cara de la política, con la cara partidaria de la política, un poco más áspera, ¿no? Menos productiva, más estéril. Y me di cuenta que no era para trabajar en la política. Me ofrecieron en algún momento hacer alguna cosa, crear un comité y eso, y yo me di cuenta que no tenía estómago. Mi respuesta fue, bueno, ¿qué me tengo que pelear con Jesús Rodríguez, con Freddy Storán? No. Bueno, y justo apareció Gachi, mi amiga de la facultad, con el tema de mediación. Y me dijo, mira, esto te puede gustar. Y tomé la primera... Hay un ruido ahí, no sé si ustedes lo escuchan. ¿Estoy bien? ¿Se me oye? Sí, perdón, Francisco, me parece que es el audio de Mónica. Mónica, me parece que tenés... Ahí está, gracias. Perdón. Ok, muchas gracias. Bueno, se deformó un poco la filmina, pero lo que yo quería mostrar es que la negociación, la mediación, la facilitación de diálogos y los procesos de construcción de paz están todos absolutamente conectados. Y en mi experiencia, en todos los procesos, el componente de la negociación está como en el corazón de todos esos procesos, o por lo menos yo lo puse y lo seguí llevando y lo seguí utilizando en el desempeño y en el despliegue de todos los tipos de procesos en los que estuve involucrado. La siguiente, por favor. Entonces, siempre tuve la idea de que sea el tipo de proceso que sea, uno está apoyado en el espíritu de la negociación colaborativa. ¿Cómo hacer para que personas que están enfrentadas entren en una dinámica de cooperación? Bueno, como decía Silvana, la mediación vinculada al Poder Judicial es lo primero que apareció en Argentina, y a partir de ahí hicimos nosotros nuestra experiencia. Pero después
tuve la posibilidad de estar, bueno, también desde el Ministerio de Justicia y en otros ámbitos apareció la mediación comunitaria, ¿sí? Y apareció la mediación comunitaria vinculada a los poderes ejecutivos, apareció la mediación escolar, ¿no? La mediación vinculada a la institución escuela, que tiene algunas similitudes con toda mediación que se hace vinculada a una institución. Puse ahí la mediación que se hace, la mediación carcelaria, que tiene que estar muy en línea con la institución. La mediación y el diálogo ambiental, vinculada a los conflictos ambientales, en donde ya entran elementos de facilitación de procesos, porque estamos en una práctica multiactor. La mediación con empresas y con organizaciones, en donde uno trabaja con el total de la organización. La mediación político y social, en donde uno ya comienza a trabajar con los conflictos sociales y políticos, y la mediación internacional, en donde eso entra ya dentro del dominio de lo que llamamos construcción de paz. Y de alguna manera, ese fue el recorrido que yo fui haciendo. Vamos a la siguiente filmina, por favor, Mónica. Como yo les decía al principio, pesaban en mí los 10 años de experiencia política, ¿sí? Decidí en el año 95, me acuerdo. Bueno, yo me empecé a entusiasmar con la mediación, compartimos esos años del 92 hasta el 95 muy intensamente la innovación creativa que dice Silvana de generar el primer centro piloto de mediación. Primero fuimos 10, después fuimos 20, con 20 juzgados, muy metidos dentro del ámbito de la mediación vinculada al Poder Judicial, ¿no? En un momento determinado, poco a poco, empezaron a venir lo que le llamábamos entonces casos de la calle, ¿no? Porque dejaron de ser los casos que nos derivaban los jueces y empezaron a venir casos de la calle. Y empezamos a tener casos típicos de mediación comunitaria, los ruidos molestos entre los vecinos, ¿no? Las cuestiones de familia, las cuestiones más que tenían que ver por ahí con alguna cuestión del espacio público, un supermercado que estaba en un conflicto con una comunidad, en fin. Esa fue una experiencia riquísima, porque, como algunas veces dijimos, es el hospital, es donde caía absolutamente todo tipo de casos, ¿sí? Cuando sale la ley de mediación y se instala la mediación vinculada como sistema prejudicial, comenzamos a trabajar en eso también. Hubo un periodo muy lindo de mediación privada en donde con Gachi decidimos abrir el estudio Tapia y 10, ¿sí? Y hicimos mediación privada desde el estudio Tapia y 10 con millones de experiencias y anécdotas muy, muy interesantes. También tuvimos una época de muchas mediaciones en donde éramos mediadores, digamos, privados, contratados por las cortes de las provincias o por algunas instituciones en las provincias, y comenzamos a circular por todo el país haciendo mediación y enseñando mediación. Yo me enamoré de la mediación inmediatamente, como nos pasa casi a todos los que nos metemos en esto, y en el año 95 decidí que iba a dejar la política y me iba a dedicar 100% a mediación. Hice un posgrado de mediación internacional en la London School of Economics en aquella época, y cuando volví le dije a Gachi, me dedico solamente a mediación, quiero abrir una institución para enseñar mediación y quiero hacer una red de mediadores en todo el país, porque esto es, para mí, mi campo profesional. Quiero dedicarme a esto. Y mi reflexión en aquel momento, y que sigue vigente, es que yo quería hacer una contribución a mi comunidad. La quiero hacer, ese es el motor que me empuja, ¿no? Lo había encontrado en la política y me pareció maravilloso, y después me di cuenta que era muy difícil, que era un espacio en el que no iba a poder hacerlo como quería, y cuando encontré la mediación dije: acá es. Porque uno hace una contribución muy directa cuando hace mediación a las personas que viven en la comunidad.
a los conflictos que están en la comunidad. Adelante la siguiente, por favor. Entonces, bueno, en esa época, como también teníamos la ventaja de que éramos los primeros mediadores y estábamos innovando en todo, la verdad es que tuve experiencias casi en todos los ámbitos en los que mencioné. Lo que decía de mediación comunitaria, ruidos molestos, medianería, ¿no? Mediación escolar, tuve una mediación en un colegio inglés de Buenos Aires, que había que hacer la mediación en inglés, fue muy, muy interesante. Después trabajé en las escuelas en Salta, en las escuelas técnicas aquí en Salta, fue una experiencia lindísima esa. Di capacitación durante bastante tiempo en mediación escolar a muchísimos docentes, y siempre me llamaba la atención cómo los docentes entendían rápidamente de qué se trataba, pero pasar del rol docente al rol mediador es otra cosa. Tuve algunas experiencias lindas en mediación en empresas y en organizaciones, con pymes, con temas de empresas familiares, en una herencia familiar. Hicimos un trabajo interesante en Metrovías, en la ciudad de Buenos Aires, como mediadores privados, junto con Luis Moreno Campo y el equipo con el que estábamos en ese momento. Y después también pude trabajar algo de mediación y proceso de diálogo vinculado al ambiente y a las empresas extractivas. Tuvimos unas lindísimas experiencias con otros colegas entre una empresa minera y la comunidad. Trabajé con Petrobras en Bolivia. Una experiencia de diálogo interesantísimo en Galápagos, que es una zona única, en donde el principio jurídico rige al revés, está todo prohibido salvo aquello que está expresamente permitido. El principio de clausura es al revés. Muy, muy interesante. Y me fui metiendo en la mediación político-social porque lo busqué. Busqué poder unir esas dos experiencias, la experiencia política originaria con la experiencia de la mediación, ¿no? La verdad es que si yo pienso cómo fui construyendo esta carrera profesional, porque en los últimos 20 años me he dedicado básicamente a la mediación político-social y a la mediación internacional, trabajando en el Centro Carter, con Naciones Unidas, los últimos 5 años con la Universidad de Notre Dame, el Instituto Kroc. La verdad es que, por un lado, he tenido mucha suerte, y lo reconozco y doy gracias al cielo por la fortuna que me ha acompañado. Por otro lado, siempre he buscado tratar de poder ganarme la vida haciendo lo que quiero, lo que me gusta, lo que me genera pasión. Y por otro lado, yo creo que si tengo que buscar, digamos, alguna razón por la cual he podido desarrollar esa carrera profesional así, es porque he tenido maravillosos maestros y maravillosos colegas que han sido maestros. He tenido la suerte de tener maestros maravillosos que me han abierto el camino, que me han enseñado, que me han ayudado, ¿no? En el 95 me crucé con Sara Cobb y hicimos aquel curso en donde estuvimos los cuatro, vos también, Gustavo, ¿te acordás? 1995 en Santa Bárbara, California, el curso con Sara Cobb y con Carly Slutsky, y bueno, la fortuna de conocerlo y hacerme amigo de William Ury en el año 91, 92. Después John Paul Lederach, que lo convocamos en Venezuela. Entonces, la verdad es que yo creo que eso ha sido un punto fundamental en el desarrollo profesional, tener la fortuna de cruzarme con maestros que en el momento en el que los conocí dije, esta persona es la persona de la que yo necesito aprender. Y de generar espacios de compartir con mis colegas, porque
yo siempre recuerdo que lo que yo más disfrutaba en el centro de mediación eran las reuniones entre nosotros compartiendo las experiencias, los casos y aprendiendo unos de otros, ¿no? Mirando cómo mediaba Silvana, cómo mediaba, bueno, con Gachi hemos mediado infinidad de veces juntos y la verdad es que siempre ha sido maravilloso mediar con ella. Y de estos últimos años, bueno, las experiencias de construcción de paz desde que conocí a John Paul y tuve la experiencia de trabajo en Venezuela entre el año 2002 y 2004, siguiendo su modelo teórico, dije, bueno, esto es sin duda lo que hace falta en nuestra región. Así es que, bueno, así se fue dando el desarrollo profesional en mi carrera. Si podemos pasar a la siguiente. Cuando en cada una de las oportunidades en las que me tocó trabajar, mantuve esta guía de aquello que es común en todo tipo de mediación, que me resultó común en todos los ámbitos en los que tuve que mediar, las 3P, ¿no? Personas, problemas, procesos. Tener en cuenta que cada persona es individual, es un universo nuevo, pero que hay técnicas para trabajar con ella. Tener en cuenta que cada problema es un mundo y que hay que entenderlo y que hay que entrar en él y que la herramienta básica que tenemos es el proceso. La siguiente, por favor. Y en esas, la siguiente, y en esas 3P, pensar que estas son las 3 columnas, ¿sí? No me voy a extender demasiado, la presentación queda a disposición de ustedes y en todo caso después podemos extendernos en la pregunta. Yo creo que con el elemento persona, lo más importante para mí siempre ha sido encontrar la forma de construir confianza. Como decíamos desde hace mucho tiempo, la confianza se genera en un proceso. Hay 4 pasos. Primero, confianza en el mediador, confianza en el proceso, confianza de cada uno en sí mismo, confianza mínima en el otro para poder cerrar un acuerdo. Y eso se hace con escucha, con curiosidad, con respeto, ¿no? Respeto, esta palabra que implica mirar y volver a mirar al otro, ¿no? Del latín spectare, respectare. Spectare quiere decir mirar, entonces es mirar y volver a mirar al otro. Otorgar reconocimiento, generar legitimación y sobre todo conectarse con los otros, conectarse con las personas, ¿no? Porque si uno se pone a pensar un minuto, cada vez que uno toma una decisión importante en su vida, generalmente lo hace, luego de haber tenido algún momento de conversación o algún momento de conexión con otros. No actuamos en soledad. Pero si uno rebobina para atrás los momentos en los que ha tomado decisiones importantes en su vida, casi siempre puede encontrar atrás una conversación, aunque sea una conversación imaginaria, o una imagen, o una vinculación con otros. Si yo repaso los momentos en donde he tomado decisiones que torcieron el rumbo de mi vida, siempre encuentro conversaciones por detrás. Y esas conversaciones siempre han tenido un elemento importante de conexión con otro, ¿no? Sea un maestro, sea una persona importante, sea una persona afectivamente cercana. Entonces, si yo estoy tratando de ayudar a que la gente tome decisiones para mejorar su vida de una manera efectiva, necesito conexión. Procesos, el proceso es lo que genera lo nuevo y hay que tener conciencia de la secuencia del proceso. Y eso es tanto para las mediaciones interpersonales como para los procesos de construcción de paz, ¿no? Yo estoy en un proceso de construcción de paz en un país súper complejo con infinidad de personas y tengo que hacer el análisis de cómo y con qué tipos de procesos podemos impulsar una tendencia hacia un cambio más constructivo, ¿eh? Y exactamente igual que en una mesa de mediación.
Y el problema en donde están las necesidades siempre están allí, y la satisfacción de necesidades básicas es el objetivo primordial de este tipo de procesos, en donde gracias a esas necesidades impulsamos el cambio. Bueno, yo lo dejaría ahí para no hacerlo una clase, y para darle el paso a mi querida amiga Gachi, compañera de ruta desde hace varias décadas, y disfrutar de escucharla a ella. Y quedo abierto a las preguntas. No sé, Gustavo, si querés que ahora tome algunas preguntas que sea importante tomar ahora, o esperamos la presentación de Gachi y tomamos las preguntas luego, lo que diga. Acá están recomendando, Francisco, tu página, que dicen que hay mucho material que generosamente compartís. Si les parece, y mientras van haciendo las preguntas que quieran, si hay digo yo, ¿no, Francisco? Si algún punto de la trayectoria de Francisco, o alguno de las situaciones o de las experiencias que él contó les interesa en particular, tal vez conocer un poquitito más, no demasiado en profundidad, pero en todo caso los invitamos a que pregunten, y entonces le damos la palabra a Gachi y voy tomando yo las preguntas que quieran ir haciendo. Gracias, Francisco. Sí, gracias, Gustavo. Perdóname, quiero recomendar mi página porque, pues no porque sea mi página, sino porque es el espacio que creamos con Irina, tratando de seguir en la misma línea de compartir aprendizajes. Allí hay muchas cosas muy hermosas de muchos colegas de la comunidad mediadora, y yo creo que es la manera en la cual nos enriquecemos todos. Nada más. Sí, gracias. Escuchamos a Gachi. A ver, Gachi, no se te escucha, ¿eh? Por lo menos yo no la escucho. No. ¿Querés subir? ¿Tenés el volumen alto del audio? Porque en el video figura como si lo tuvieras encendido. No, no se escucha. A ver, Mónica, ¿estás por ahí? No sé si nos puedes dar una mano. Sí, me parece que es el micrófono de ella, porque cuando probamos sin el micrófono, sin ese micrófono. Ah, ¿puede ser, Gachi, que vos tengas otro micrófono que hayas usado antes? ¿Era ese? ¿Querés, Gachi, en todo caso, desconectarte y volverte a conectar? Digo yo, Mónica, tal vez puede ser una solución esa. Podría ser, sí, porque están activados los micrófonos. Bueno, mientras tanto, para llenar el vacío, yo puedo seguir diciendo algunas cosas de Gachi. Porque con Gachi está bastante perseguida por la tecnología, porque tiene un marido que es un súper experto en la tecnología. Y yo creo que es por eso que alguna cosa pasa, pero cada vez que organizamos alguna cosa para salir al aire con Gachi, algún inconveniente hay. Lo mismo pasó cuando hicimos la entrevista hace tiempo y cuando hicimos otra participación que hicimos en conjunto. Yo quiero decir que Gachi es una gran maestra, me aguantó a mí cuando yo era un salteño machista de 18 años, no, 19 años, porque nos conocimos como por la mitad de la facultad, y ella trataba desde ese entonces de sacarme de encima el machismo, y yo le decía, pero Gachi, vos entendeme, yo soy salteño, ¿qué querés que haga? ¿Ah? Y me fue llevando en una ruta de aprendizaje que continúa, por supuesto, ¿no? Y hemos compartido una enorme cantidad de momentos y de situaciones. Ella es madrina de una hija mía, yo soy padrino de una hija de ella. Estuvimos juntos en la mediación hasta el año 98, en el que apareció Schoenholz con Partners for Democratic Change, y bueno, me imagino que ella contará parte de esto. En ese momento teníamos Tapia y 10, me parece, y entonces nos propuso crear una filial de cambio de
de Partners for Democratic Change en Argentina, y nos dijo que quería que alguno de los dos sea el director. Y entonces hablamos con Gachi y le dijimos, bueno, le propongamos ser codirectores, ¿sí? Y le propusimos ser codirector y John Holt dijo, no, eso no funciona. La cabeza tiene que ser una sola. Y entonces nos pusimos de acuerdo con Gachi porque yo venía insistiendo hacía un rato ya que quería armar una red de mediadores en la Argentina y acordamos que ella sería la directora de Partners for Democratic Change en Argentina, Cambio Democrático, y yo me iba a dedicar a crear la red de mediadores. Y como decía antes, esa fue una conversación. Fue una conversación de mucha conexión. Y mi manera de crear la red fue otra conversación que tuve con Marínez Suárez y le dije, mira Marínez, yo tengo esta idea, ¿por qué no hacemos una red de mediadores en Argentina? Y nació Fundación Mediadores en Red, que todavía sigue viva y activa y con mucho orgullo, y ahora renovada con la presencia de los jóvenes de Mediadores en Red. Y bueno, así se hizo, ¿sí? De la misma manera que nosotros conversamos con la gente en mediación para ayudarles a que ellos tomen decisiones que cambian el curso de su vida. Perdón, Francisco, Sí. discúlpame. Sí. Mónica está tratando, Gachi, de conectarse y dice que no la aceptan. Por favor, a ver si podés ver. Disculpame. Estoy conectada y no me aparece la solicitud. Ah, bueno, ahora le digo. Francisco, tengo una pregunta mientras tanto, si querés, para vos. Sí, dale. Dice acá, preguntan a tu entender, ¿cuál es el área en mediación que considerás que falta desarrollar en Argentina comparativamente con otros países? O sea, ¿en qué contexto de aplicación, no? Sí. Bueno, la verdad es que en Argentina tenemos un desarrollo de la mediación comparativamente superior a casi todos los demás países. O sea, realmente hay un desarrollo de la mediación muy importante. Y yo creo que depende con qué país lo comparemos. Si lo comparamos con Estados Unidos, falta desarrollar la mediación privada, ¿sí? La mediación privada falta que tenga un desarrollo mayor, ¿no es cierto?, comparado con otros países como Estados Unidos, en donde la mediación privada funciona, digamos, como un recurso bastante habitual en varios estados, ¿no? Quiero decir que no es universal, ¿no? La mediación no es conocida por todo el mundo, no es conocida en las sociedades. En América Latina hay países, por ejemplo, como Colombia, en donde hay un desarrollo importante de la mediación, Perú, donde hay otro desarrollo importante de lo que ellos llaman conciliación, ¿no? Bueno, Gustavo y Silvana han trabajado también en docencia en la región. Y comparativamente en Argentina hay experiencias y apertura de campos en donde se trabaja en mediación que son únicos, ¿no? Los programas de mediación restaurativa, los programas con jóvenes, los programas en las cárceles, los programas en las escuelas, en instituciones, en los colegios profesionales, los innumerables espacios de mediación comunitaria que hay en la Argentina vinculados a las intendencias, al ombudsman, a las defensorías del pueblo, en fin. Acá en Argentina hay un gran desarrollo de la mediación y hay un gran espacio para que la mediación se siga desarrollando. Y yo he visto cómo, por ejemplo, bueno, no sé, un grupo de colegas, exalumnas, algunas, decidieron crear un centro de mediación en el Hospital Materno Infantil, ¿no? Y entonces crearon la mediación hospitalaria. Y así hay iniciativas por todos lados. Yo creo que uno tiene que encontrar el espacio en donde hace falta
y diseñar el proceso y entrar en conversaciones con otros, ¿no? La creación de la realidad sigue ese procedimiento. Es buena gente, buenas ideas, conversaciones y hacer. Y así se construye. Francisco, acá, bueno, una querida amiga de Silvina Nosiglia te pregunta si faltaría en Argentina formar o capacitar especialmente a facilitadores o negociadores públicos que representen al Estado en los diferentes conflictos de interés público. Bueno, mira, importantísimo, Silvina, lo que tú dices, porque en muchos lugares hay mediación donde el Estado es un actor y están sus intereses representados. Yo creo que sin duda alguna eso sería un paso bien importante entre nosotros, ¿no? En algún momento hubo algunas experiencias que yo conocí de mediación en temas impositivos, ¿eh? La negociación de deudas impositivas. En Chile trabajamos muy bien con los mediadores del Consejo de Defensa del Estado, que son servidores públicos y que tienen a su cargo todos los temas de mediación en salud, de daños en salud. Importantísimo también. O sea que yo creo que hay mucho campo para el desarrollo de la mediación en donde el sector público es actor y tiene que defender sus intereses o negociar los intereses del sector público en una infinidad de casos. Sí, yo creo que ese es un campo a desarrollar en Argentina y que sería súper importante. Ahí me dice, bueno, Gachi está supuestamente ya conectado de vuelta, pero no te escuchamos, Gachi. ¿Estás por ahí? A ver, Mónica, si nos podés dar una manito, por favor. Y si no, mientras tanto, Silvana, que ahí está Gachi. Silvana, ¿querías hacer algún comentario? Sí, yo quería introducir alguna diferencia, siempre pensando que para mí la mediación es la práctica de la valoración de las diferencias. Yo creo que la mediación es la práctica que crea lazos entre los sujetos a partir de valorizar y reconocer las diferencias, contrariamente a algunos abordajes que sostienen que hay que ir a lo común y conseguir intereses comunes. Yo creo que lo que fortalece una negociación es el encuentro de los intereses diferentes. Eso permite crear valor y eso permite construir lo que para mí ha quedado invisibilizado con las narrativas que introdujeron la conciliación y la mediación ligada a los tribunales con las reformas judiciales de los 90. Las reformas judiciales de los 90 traen a Latinoamérica la mediación y la conciliación y las prácticas llamadas alternativas, ¿no?, al juicio, desde una narrativa, o sea, justifican la introducción de estas prácticas desde un enfoque de costos-beneficios. Van a ser más baratos, van a llevar menos tiempo, van a consumir menos recursos, van a costar menos, externalizan los costos, internalizan los costos de resolver conflictos, porque la mediación la paga el que la usa, en cambio a la justicia la pagamos todos, también los que no usan. Y entonces la narrativa hegemónica con la que se introdujo es la narrativa eficientista de reducir costos y de un análisis costos-beneficios. Esa narrativa, ¿no?, me parece que Gachi está incluyendo, termino la idea para darle el lugar a Gachi. Esa narrativa ha priorizado que, por lo tanto, las capacitaciones y las reglamentaciones de mediación, hay mucho ruido, ahí se terminó. Las capacitaciones y las operatorias con las que se introducen las prácticas ligadas a los tribunales fueron siempre pensando en esto de reducir costos y de salvar la demora judicial a través de esta práctica.
Eso tuvo como efecto invisibilizar los otros valores más interesantes de la mediación, cuál es la capacidad de desarrollar conversaciones dialógicas, de reconocimiento de las diferencias, de construir lazos, de la responsabilización, de construir condiciones para el ejercicio de la ciudadanía, de empoderar a los sujetos. O sea, estos otros valores o objetivos de estas prácticas quedaron invisibilizadas, pero no solo tuvo ese efecto, ¿no? Sino que se impusieron capacitaciones cortas, los mediadores iban a ser abogados, la formación en mediación tiene hoy, después de 20 años, 100 horas, menos de lo que un patobica para poder habilitarse para cuidar la puerta de una discoteca tiene que hacer en cantidad de horas. Y cuanto menos tiempo y más barato, mejor. Por lo tanto, ¿qué hace? Expulsa a las disciplinas, las otras disciplinas, los honorarios del mediador van ligados al acuerdo, y ¿qué problema tenemos además que trae esta narrativa con la que se introducen estas innovaciones ligadas a la justicia? Que genera una lógica bipolar en relación a entender el juicio, la articulación entre el juicio y las prácticas consensuales. Y entonces se instala como una especie de pelea o pulseada de que es mejor una mediación que un juicio, ¿no? Estas abona esos prejuicios instalados en los tribunales, siempre es mejor un mal acuerdo que un juicio. Entonces, en vez de ayudar a que los operadores se articulen en un diseño de proceso que puede tener primero un juicio para instalar el conflicto, para empoderar o romper el poder hegemónico de alguno y poder reconocer un derecho, y después, en todo caso, que adquiere legitimidad el que estaba, digamos, no reconocido como actor legítimo por no tener poder, instalar una posibilidad de mediación, ¿no? Y después y a la inversa. Entonces, articular los procesos en un diseño que incluye el juicio en su lógica particular de reconocimiento de derechos e incluye las prácticas consensuales en un antes, un después, en paralelo, y no peleando, ¿no? Que entonces los mediadores no hablan nunca con los operadores jurídicos, como si la confidencialidad se jugara porque, por ejemplo, averigua acerca de cosas que para su mediación se la haría mucho más productiva, o a la inversa. Acá me callo, porque acá, digamos, me parece que lo importante es darle entrada a Gachi, que tiene mucho para decir y seguramente va a poder también articular alguna cosa, porque esto yo lo he charlado bastante con ella y lo hemos discutido, además de que viene a ser un tema de mi tesis de doctorado en estos temas, o sea que es mi investigación particular. Seguimos otro día, Silvana, con eso entonces. Dale. Gachi. Tenés que conectar el micrófono, está desconectado ahí. Sí, tiene desactivado el micrófono. Crucemos los dedos. Hola, hola. Vamos. Ahí, vamos. Hay que confiar en el proceso. Bueno, lamento mucho esta cuestión. Creo que es la manera más importante que tengo de llamar la atención de mi marido, como dice Fran, que viene corriendo. Pero la verdad es que habíamos probado todo. No sé qué pasó, yo estaba conectada. Bueno, Silva, la verdad que me da mucha pena no haber podido escuchar tu última parte, así que tal vez en lo que yo voy contando podés volver a hacerme alguna articulación. Yo me quedé con lo primero que presentó Fran y que también era importante porque cuando hablamos de cómo hacer esta presentación, bueno, había toda una primera parte de estos 40 años que llevamos de ser amigos los tres, y estos ya muchos más de 25 creo, de llevar adelante la mediación, y entonces toda esta primera parte que ustedes han contado también, de cómo empezamos, y cómo hicimos el proyecto piloto, y cómo yo lo abduje a Gustavo a este espacio, entre otros, porque el entusiasmo era fenomenal.
cómo seguí de alguna manera mi evolución profesional. Y yo quisiera como explicar que hubo como algunos hitos, ¿no? En el cómo evolucionamos y cómo empezamos a mirar este campo de otra manera. Cuando Fran hablaba, me pareció interesante que alguien me dijera quién es Gachi, y me parece muy importante porque una de las razones por las que me sigo llamando Gachi, como cuando era chica, es que, como Fran contó, en un momento tuve la opción, y reconozco que él me empujó bastante a tomarla, de fundar esta organización Cambio Democrático. Y, y creo que no solamente fue la oportunidad que a veces llega en el destino, sino que uno a veces tiene tan puesta su intención en algo que quiere hacer que, bueno, que aparece alguna oportunidad. Hablando de maestros, inspiradores, yo tengo que mencionar una mujer que fue muy inspiradora, que todavía no la hemos mencionado porque creo que fue más inspiradora mía. Por supuesto que Gladys y Elena cumplieron un rol impresionante al inicio, pero después yo recuerdo que fuimos con Fran a un par de capacitaciones, mientras todavía estábamos en el proyecto de mediación del Ministerio de Justicia, que a mí particularmente me choquearon mucho. Eh, Conocimos ahí una señora extraordinaria, líder en todos los temas ambientales, que se llama Yolanda Cacabatze, y que vino aquí a dar una capacitación en el marco de capacitaciones que se estaban dando desde la FARN. La FARN es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, una fundación a nivel nacional que tiene la Argentina, y que articuló con el ministerio, justamente porque tenía un líder que sigue siendo hoy un líder extraordinario, pero que veía cómo se venía la conflictividad y se iba a venir cada vez más la conflictividad basada en los problemas que teníamos la especie humana, ¿no? Dentro de nuestro planeta, de lo que se venía con los recursos naturales. Él hizo una articulación con el Ministerio de Justicia y trajo una primera mediadora que dio un curso de mediación ambiental al que fuimos con Fran, y después vino Yolanda, y Yolanda, que no era mediadora, era era una activista por los derechos de interés público vinculados al ambiente, mostró lo que su organización, que era una organización de sociedad civil, hacía en Ecuador. Y eran estos diálogos políticos, estos diálogos públicos en temas socioambientales. Y cuando terminamos, me acuerdo que salimos caminando, y yo le dije a Pancho, ¿sabés que yo cuando sea más grande, porque ya era bastante grande, quiero hacer algo como esta señora? Y esa oportunidad llegó cuando pude fundar Cambio Democrático. Entonces, este fue un hito importante porque yo salté allí a lo que en ese momento llamamos la segunda generación de resolución de conflictos, y salté a lo que es el campo del diálogo. Y es un poco lo que yo quería remarcar hoy. Nosotros habíamos escrito un libro con Fran, un libro sobre herramientas de mediación. En ese libro me acuerdo que yo firmé como Gachi, y el papá de Fran me retó mucho y me dijo, Nadie, ¿cómo vas a firmar como Gachi? Sos Graciela Tapia, sos doctora Tapia. Pero resultaba que habíamos recorrido todas las provincias y yo decía, nadie me va a conocer si no soy Gachi. Y ahí quedó el nombre de Gachi, no me acuerdo quién fue que lo preguntó. Pero después vino bien, porque como decía Fran, esta organización era parte de una red internacional de gente que no era de Latinoamérica, que venía de Europa del Este, de los Balcanes. Yo recuerdo que tenían unos nombres muy difíciles de pronunciar. Y entonces me preguntaron y me dijeron mejor Gachi, porque Graciela va a ser muy difícil de pronunciar también para ellos. Así que ahí quedó como cristalizado ese nombre. Pero bueno, volviendo a esto, y dado el tiempo que se fue con la tecnología, no sé si vale la pena mostrar la presentación, tal vez al final para mostrar algunas fotitos, pero esto marcó un cambio transformador. Primero porque me di cuenta que este rol que teníamos como
y nos sentíamos muy importantes porque éramos mediadores, y entonces, si bien nosotros tuvimos un equipo, como decía Frank, que fue extraordinario, porque comediábamos y aprendíamos juntos, y eso sé que es algo que no todo el mundo pudo tener después, lo que me dio cambio fue la certeza de que estas prácticas no se pueden hacer solos y que solamente se puede trabajar con equipos. ¿Mm? Porque la complejidad en la que nos metíamos, cuando nos metíamos en cuestiones que involucraban derechos de interés público, era ayudar a tomar decisiones que impactaban en colectivos de gente que no estaban allí. ¿No es como cuando teníamos la mediación interpersonal, en cuestiones de derecho privado, entonces la gente se empoderaba, tomaba su decisión, estaba segura de que era lo que quería? Bueno, ahora resulta que teníamos que lidiar con derechos colectivos y teníamos que lidiar con problemas donde algunos tomaban decisiones por muchos. ¿Mm? Entonces, además de la complejidad de los temas, que ya dejaban de ser una fotito de una cuestión donde identificábamos algunos intereses y algunas necesidades, acá ya se complejizaba la cuestión porque nos metíamos en conflictos que no podíamos resolver, ¿eh? Porque los conflictos no se resolvían porque hiciéramos un proceso de diálogo, porque a veces estábamos hablando de conflictos de decenas o centenarios. Así que esto fue muy interesante porque me dio muy fuertemente esta idea de proceso. Y en esto tuvo mucho que ver también, como decía Fran, el encuentro que tuve en el año 2000 con Juan Pablo Ledrach, que venía de escribir un libro muy, pero muy importante respecto a nuestro campo de trabajo. Y entonces llamar a todo resolución de conflictos ya no nos servía, porque cuando nos vinculábamos con temas donde había intereses diferentes o necesidades diferentes o problemas de información o de relación, bueno, ahí podíamos aplicar nuestros modelitos más simples y podíamos sentir que resolvíamos un conflicto para nuestra gente. Pero cuando nos metíamos en la complejidad de cuestiones públicas, multisectorial, multitemática, entonces ya necesitábamos un proceso diferente y muy distinto porque en general cuando nos llamaban aparecía una situación de crisis, ¿no? Porque esta es la característica que tienen los conflictos socioambientales, aparece en la crisis, es como cuando uno va a la guardia con 39 grados de fiebre, entonces lo primero que uno quiere es que le bajen la fiebre, después, bueno, quiero saber, ¿no? Si tengo, no sé, COVID, pulmonía, una infección urinaria, no sé, ahí voy a necesitar un análisis, unos chequeos, un diagnóstico, no quiero que me den cualquier cosa, pero sí necesito bajar la fiebre. Entonces empezamos a ver que algunas de las intervenciones que estábamos acostumbrados a hacer los mediadores eran intervenciones en crisis, donde aplacábamos la escalada y tal vez a veces con más o menor suerte, podíamos reencauzar la energía de ese conflicto hacia procesos que pensaran en el largo plazo. Pero básicamente nuestro campo se amplía y ya no hablamos de resolución cuando hablamos de conflictos públicos y conflictos sociales, sino que hablamos de gestión y transformación de conflictos. Después yo les dejo la presentación, porque no quiero ponerla ahora para no perder más tiempo, pero un poquito basados en las causas de los conflictos, esta distinción es interesante, porque el tipo de proceso que necesitamos para abordar la complejidad es más complejo. Entonces necesitamos, y ahora ya nuestro campo tiene expertos en las distintas etapas de estos procesos de diálogo. Tenemos etapas de análisis, como yo les decía cuando vamos a la guardia del hospital, y entonces hacemos los análisis de conflicto, ¿no? Esa filmina que puso Fran con las 3P es muy importante, porque tenemos que analizar justamente las personas, los problemas, los procesos por los que han pasado, seguimos sabiendo que son 3 puntos claves,
Pero ya no hablamos de personas, hablamos de actores, ¿no? Es interesante, pero hablamos de actores, porque también es el rol que la gente juega, ¿no? El rol que juegan en estos espacios. Y la verdad es que la expertise nuestra es una expertise en diseño de procesos. Diseño de procesos quiere decir que no nos tiramos simplemente a, ¿cómo les puedo decir?, a facilitar la discusión, sino que tenemos que tener mucho cuidado en ese proceso, porque cuando la gente no confía entre sí, tiene que confiar en un proceso. A veces ni siquiera confían en un mediador, porque si confían los unos, los otros dicen, ah, no, si estos confían en este mediador, entonces debe ser que es más del lado de ellos. Entonces, el diseño del proceso es lo que genera confianza en el proceso, y tenemos que ponerle mucho énfasis a esos elementos del diseño del proceso, que hacen que la gente tenga confianza como para meterse. Y como cualquier proceso de gestación, digamos, las mujeres sabemos de estas cosas porque naturalmente intuimos, estamos preparadas para estos procesos, las cosas se van sucediendo, las podemos ayudar, pero tienen sus propios tiempos, ¿no? Entonces tenemos que saber que nosotros ayudamos a diseñar esos procesos. Eso requiere mucho trabajo. A mí me gusta poner el ejemplo de cuando uno va al teatro, ¿no? Y entonces se abre el telón y salen los actores y las bandas, la banda, empezando los musicales, ¿no? Y todo sale maravilloso, pero la verdad es que detrás de esa escena hay una cantidad de roles enormes que tienen que articularse, que tienen que jugar para que finalmente cuando el telón se abra tengamos realmente una maravillosa performance para que todo salga bien. Entonces, no somos solamente los mediadores los que trabajamos en estos procesos, hay muchos otros roles, y me parece importante que nosotros como practicantes mediadores sepamos que a veces vamos a poder jugar el rol de, ya no lo llamamos mediador, lo llamamos facilitador de estos procesos, porque la mediación tiene una connotación un poco fuerte, y porque el diálogo tiene una diferencia con la mediación. Y el diálogo, y en esto sí quiero poner una luz fuerte. ¿Por qué? Porque a veces hemos salvado procesos por no llamarlos mediación. Me ha pasado, yo he trabajado como les decía, bueno, desde la Fundación Cambio Democrático, que fue una organización de la sociedad civil, articulada con otras organizaciones. Hemos trabajado con la Asociación Misionera de Mediación, ahí la veo en mi querida colega Silvina Nuciglia, desde el año 99, en el que iniciamos la primera mediación ambiental en el país. Hicimos una experiencia extraordinaria, por lo pionera. Hicimos un acuerdo que después pasó a ser política pública a través de un decreto. Después continuamos, digamos, con otros procesos en los conflictos de tierra, pero llamamos mediación a veces a casos donde la gente no quiere meterse en un proceso de mediación, porque tiene temor de que la toma de decisión sea perder, sea ceder, sea sentarse con el enemigo, sea sentarse con el adversario, y eso ya tenga un significado en su identidad. Entonces, el diálogo, técnicamente, no necesariamente es ese proceso de toma de decisión. Generalmente, uno le llama diálogo a muchas cosas, pero nosotros, los practicantes del diálogo, hacemos esta distinción. El diálogo es ese proceso participativo, inclusivo, donde tratamos de que una problemática compleja tenga todas las voces, y todas las voces de esa problemática puedan ser escuchadas. Cuando estábamos en el centro de mediación, me acuerdo que a veces estas discusiones de nuestros grupos nos cuestionaban: ¿cómo puede ser que no podamos traer a la suegra? Si sabemos que cuando viene si la suegra es la que hace todo el caos. No, la suegra no es parte. No, la suegra no se puede.
¿no? Entonces, ¿quiénes son los que, si no están, no van a poder ayudar a que este conflicto se vaya gestionando y transformando constructivamente? ¿Quiénes son los que, si no están, van a boicotear cualquier cuestión que tratemos en este espacio? Bueno, todo esto es diseño. Entonces, para que la gente no se asuste de entrada, nosotros decimos, pero acá no vamos a tomar ninguna decisión, esto es un diálogo, vamos a charlar un rato. ¿Eh? Entonces, nos juntamos a ver de qué se trata, nos juntamos a ver qué información hace falta. En general, los diálogos en este tipo de cuestiones políticas, socioambientales, tienen el problema de que hay enormes asimetrías de poder entre los distintos sectores. Entonces, ¿cómo hacemos como mediadores para trabajar esta asimetría? Y bueno, si somos manipuladores es muy fácil, ¿no? Los más poderosos nos van a ayudar a hacer un acuerdo muy rapidito, y esos acuerdos serán lindos en el papelito, pero sabemos que el éxito de estos procesos no es firmar un acuerdo, es que esos acuerdos se cumplan. Entonces, tal vez no sea el momento todavía para ir a un proceso de negociación y de toma de decisiones. Tal vez haya que trabajar mucho en generar esas condiciones, y el diálogo es el proceso donde podemos ir generándolas, donde podemos nivelar esa simetría, darle a la gente información que necesita, capacidades. A veces tardamos mucho tiempo en preparar el diálogo hasta que finalmente abrimos el telón. No sé cómo estoy de tiempo, Gus. Sí, perdón. Sí. Te puedo traer una pregunta porque me parece que tiene que ver con lo que vos venís desarrollando. Vos venís hablando de construcción de procesos, ¿no? Y estás dando ya tips y pautas sobre qué uno tiene en cuenta para esto. Y hay una pregunta de Leticia Irribarra que pide profundizar el tema de la construcción de procesos de paz. Entonces, pregunto es, ¿puedo hablar de construcción de procesos y construcción de procesos de paz? ¿Que están diferentes? ¿Que está incluido? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, nosotros, como decíamos con Fran, hemos pasado distintas etapas. Los procesos de paz formalmente en los que trabajamos ahora, sobre todo, yo he trabajado en distintas etapas, ¿no? Etapas de posconflicto, me tocó Kosovo, de posconflicto, me ha tocado en Asia, en frontera con Kirguistán y Uzbekistán, me tocó Colombia desde el inicio. Estos son los procesos formales. Yo no sé si vos te estás refiriendo a procesos formales de construcción de paz o a procesos más informales, que a veces se dan dentro de estos mismos procesos de construcción de paz, que tienen distintos niveles, y el desafío del diseñador, que somos nosotros, es ver cómo se articulan esos distintos niveles, entre el alto nivel de La Habana, por ejemplo, en Colombia, y la construcción de paz que se hacía en los territorios, y que demandaba desesperadamente una voz en esa mesa de negociaciones en La Habana. Y que ahí viene muy interesante esto, porque ahí justamente aparecen los distintos roles. Desde Naciones Unidas nosotros teníamos que ayudar a abrir el proceso de paz a los distintos sectores en los territorios, a las distintas voces que no estaban allí entre gobierno y la FARC, y justamente resaltar y poner luz en los procesos de construcción de paz que se hacían en los territorios. Algunos desde procesos de mediación comunitaria, otros ni siquiera se llamaban mediación, pero sí trabajaban intuitivamente en esta necesidad de ir construyendo la paz. Y allí, por ejemplo, el rol de los defensores de derechos humanos, el rol de las redes de mujeres, eran roles fundamentales, porque ellos podían ser los que nivelaran las asimetrías. Fíjense que el proceso de paz de Colombia, yo estoy trabajando ahora mucho el tema de perspectiva de género, porque es nuestra obligación en Naciones Unidas, y el proceso de Colombia es un chiche para mostrar eso, muchos de ustedes tal vez ya lo conocen, pero las redes de mujeres
que luchaban justamente por poner la problemática de las mujeres, la problemática de la violencia, la problemática de género, llevadas a La Habana, lograron que ese proceso incluyera una mesa de negociación entre el gobierno y entre las guerrilleras, una subcomisión de género formada solo por mujeres. Hicimos hace poquito una entrevista con una de ellas que fue muy interesante. Entonces, los procesos de construcción de paz, no necesitamos pensar en esos conflictos armados. Podemos ir a nuestros lugares y podemos ver, como les decíamos, en los procesos que hacíamos con Silvina, que de pronto en nuestras comunidades necesitamos construir la paz igual. Entonces, en estos conflictos en los que empezamos a intervenir, los conflictos de tierras, los conflictos de ocupación de tierras, empezábamos a trabajar con estos modelos de diseño de procesos de diálogo. No sé si es a lo que te referís con tu pregunta, Gus. Te doy la palabra a Francisco, que debe decir algo, pero te agrego, tal vez a veces llama error que muchos congresos se convocan como mediación y construcción de paz, y después se habla de mediación prejudicial, mediación familiar. Sí, en sentido amplio, todos los mediadores construyen paz. Claro. Pero habría que delinear bien qué significa específicamente un proceso de paz de una mediación común y corriente. Francisco. Está muy bien lo que dices, Gustavo, y me da pie para decir que cuando esa primera firmina que termina el proceso de construcción de paz y lo que está contando Gatti, ¿podés poner el mute? Sí, Ale, ya lo estoy poniendo. Para mí es seguir el modelo de John Paul, generar un proceso, o sea, trabajar en un proceso de construcción de paz, en donde lo que hacemos es, básicamente, cuando hacemos el diseño del proceso, es lo que decía Gachi al principio, identificar las articulaciones, ¿no? Las articulaciones entre una multiplicidad de procesos. Porque lo que busca un proceso de construcción de paz es el cambio, ¿sí? El cambio de una dinámica de confrontaciones varias a una dinámica de encuentros y de colaboraciones a distintos niveles. En el libro que saqué sobre la experiencia de mediación internacional en Venezuela, hay bastante material identificado específicamente lo que fuimos haciendo en términos de proceso de construcción de paz, trabajando a los distintos niveles, a nivel de las bases, a nivel medio, identificando lo que John Paul llama los quiénes estratégicos, que son aquellos que tienen la capacidad vertical de vincular a los tomadores de decisiones en las cúpulas con los integrantes de las bases y los grupos de las comunidades, y que tienen la capacidad de vinculación, la capacidad horizontal que le llama John Paul, que es aquella capacidad de construir relaciones cruzando las fronteras ideológicas de la confrontación, ¿no? Esta imagen de los quienes estratégicos con capacidad vertical y capacidad horizontal es una técnica de construcción de procesos que es fantástica y que la verdad para todo tipo de conflicto complejo puede ser utilizada. Acá en Salta, en un momento determinado, unos alumnos, exalumnos de un curso que di de modelos de construcción de paz, estaban trabajando en un centro de salud de Limache, un barrio bastante conflictivo de Salta. Los salteños que están acá deben conocer. Hay Limache 1, 2, 3, y en ese momento había habido una ola de suicidios juveniles. Había habido bastantes jóvenes que se habían suicidado, se habían quitado la vida. Y la gente del centro de salud me llamaron y me dijeron, ayúdanos a hacer algo. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿cómo podemos encarar esto para un proceso, para poder sacar el tema y ver de dónde viene la conflictividad y cómo afecta a los jóvenes esta situación que los lleva
a tomar esa decisión tan terrible? ¿Y cómo podemos hacer, sobre todo, para poder sacar el tema del suicidio juvenil en el barrio? ¿Sí? Entonces empezamos a trabajar con el modelo de construcción de paz. ¿Quiénes son los quiénes estratégicos en este sistema? En el contexto, en el sistema barrio. ¿Sí? Tiene que haber un cura, tiene que haber una directora de colegio, tiene que haber una asociación barrial, tiene que haber un grupo de madres. Bueno, ustedes no saben las cosas maravillosas que hicieron este grupo de operadores de salud que estaban en el centro de salud. Fueron generando iniciativas en este proceso de conectar los quienes estratégicos que tenían que ver con ese contexto y comenzar a generar iniciativas de transformación. ¿Sí? Bueno, eso es un proceso de construcción de paz específico. No tiene que ser en una nación, no tiene que ser en un contexto en guerra, no tiene que ser, pero es una complejidad de intereses y de actores, como mencionaba Gachi, en donde el diseño de proceso apunta a la articulación de los esfuerzos que se pueden sumar para empujar el cambio, el proceso de cambio en una determinada dirección. Y uno tiene que tener en cuenta, como dice John Paul, que uno diseña esos procesos, pero no los controla. ¿Sí? Lo que uno hace es juntar energías y sumarlas para impulsar el proceso de transformación. Acá hay una pregunta, Francisco Igachi, que es muy interesante, de Erika Vega. Si pueden brindar algún ejemplo de dinámicas de generación de confianza en los procesos de diálogo. Creo que lo que venía decía Francisco, de esto de los quienes, de algún modo ya esto apunta a generar confianza en las partes, ¿no? Si pueden mencionar alguna dinámica en particular de generación de confianza. Sí, yo quería pedirle a Mónica si puede silenciar el otro ingreso de Gachi. Poner el video de Mónica. Porque eso es lo que está generando el eco. Sí. Ahí está. Yo cuento muy brevemente una experiencia de Venezuela en donde en un momento determinado decidimos con Ana Cabria, que estaba trabajando conmigo, decidimos comenzar a armar un grupo en donde pusimos juntos académicos de las universidades, profesores muy respetados y algunos empresarios del lado chavista y del lado antichavista. Con la ayuda de una profesora de la Universidad Central de Venezuela, Mireya Lozada, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para comenzar a juntarnos? En ese entonces yo estaba en la mesa de negociación, que era a nivel alto, y era bastante conocido en Venezuela. Entonces, el proceso de la negociación a nivel alto entre la delegación del gobierno y la delegación de la oposición era un proceso conocido públicamente, muy conocido públicamente, pero que no se sabía muy bien qué pasaba adentro, porque solamente había informaciones oficiales. Entonces yo le dije a Mireya, mira, los convoquemos a una cena y les ofrecemos que le voy a contar secretos de la mesa de negociación y le vamos a dar vino argentino para que vengan. Y entonces comencé a organizar cenas entre empresarios y académicos chavistas y antichavistas, que vinieron por el interés de compartir los secretos de la mesa de negociación y se empezaron a enganchar en ese espacio y generamos un espacio en donde poco a poco se fueron introduciendo los temas de discusión que a todos nos interesaban y ese grupo terminó conformándose como grupo y llamándose Aquí Cabemos Todos, que era un grupo en donde había chavistas y antichavistas juntos y que durante varios años después que yo me fui de Venezuela, siguieron trabajando juntos y fue el único grupo capaz de hacer observación de los procesos electorales reconocido tanto por chavistas como por antichavistas. ¿Cómo se genera confianza? Se genera confianza estableciendo un espacio de conexión personal en donde la gente puede conversar de persona a persona y en donde se genera un espacio en donde todo lo que hablamos ahí, pues como la mediación, ¿sí?
donde se genera un espacio relacional nuevo. Los espacios relacionales son los espacios que pueden cambiar la realidad, ¿sí? Y para poder construir confianza uno tiene que pensar, ¿cómo voy a hacer para que este espacio genere el tipo de conversaciones que necesitamos para que las interacciones entre ellos sean interacciones generativas? Ahí lo dejo. Buenísimo. Gachi, ¿querés agregar? Sí. Tiene que abrir el micrófono. Hay que abrir el micrófono, Gachi está desconectado, está rojo. ¿Estás con el celu o con la compu? No se escucha, Gachi. No. Hola, hola. Ahí está. Hola. Sí, quería decir sobre el tema de la construcción de confianza. Una cosa es la confianza entre la gente, como decía Fran, cómo inventamos estos espacios informales donde la gente se conecta no desde su rol, sino desde su humanidad. Pero también es importante identificar qué quiere decir crear confianza en el proceso. Y eso se le pregunta a la gente. Es como cuando uno va a la fiesta, ¿vieron? A ver, yo voy, depende de quién me invite y quién más va. Entonces, ¿quién me invita a este lugar? ¿No? No, si me invita el intendente, ni loca. No, si me meta el presidente, no. Bueno, ¿y quién necesitaría que lo invite para venir? Y por eso tantas veces estos procesos no tienen un solo convocante. Y el convocante, hablando de diseño de proceso, no es el mediador, no es el facilitador necesariamente, sino que tiene que ser alguien que nos dé el espacio y que cumpla funciones que a veces es muy difícil que tenga una sola persona o una sola institución. Que tenga legitimidad, que sea respetable, que tenga autoridad, porque si es macanudo pero no puede hacer nada y la gente percibe que no va a poder implementar nada. Entonces, todo esto es parte del diseño. Y a veces, por ejemplo, me acuerdo en Colombia, cuando se inician las negociaciones y se viene un paro agrario a nivel nacional y los movimientos sociales le paran el país, los movimientos campesinos, agrarios, paran el país, se instala una mesa de diálogo, que poco tenía de diálogo, era más una negociación confrontativa, digamos que no tenía un enfoque dialógico en su origen, no había sido diseñada de esa manera. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que preguntarle a ellos qué necesitaban para confiar. Y entonces aparecen todos estos roles, ¿vieron? Como yo les decía. Y no importa, porque yo siempre me acuerdo algo muy gráfico, cuando yo era chiquita iba al jardín de infantes, o al preescolar, yo era asmática. Entonces resulta que la maestra le daba un miedo bárbaro que me diera un ataque de asma, y en un momento teníamos que hacer una obra de teatro de La Bella Durmiente. Todas queríamos ser La Bella Durmiente. Obviamente había chicas mucho más bellas que yo, y la maestra fue extraordinariamente inteligente. Ella me lo dio a mí porque le daba miedo que me diera un ataque de asma, pero le dio a las demás los roles de reinas. Entonces me miraron y decían, pero vos sos una princesa, ¿no? O sea, yo soy una reina. Entonces, ¿qué lugar le encontramos a los representantes que vienen además con unas identidades que son muy difíciles
¿cómo les podría decir? No es que haya que cambiar las identidades, pero estamos lidiando con identidades. Las identidades no se negocian, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado en qué necesitan. Bueno, yo no confío en este espacio. Bueno, salvo que venga el garante. Entonces en Colombia, por ejemplo, era el padre Pacho, ¿no? Un padre jesuita que siempre iba a negociar los problemas de los secuestrados de las guerrillas y tenía una legitimidad muy fuerte. Pero en otros casos, como por ejemplo el caso del conflicto político terrible que se generó en Perú en el 2012 con el problema minero de Conga, donde Naciones Unidas apoyó de alguna manera la iniciativa de la oficina local, no había mediadores formados, técnicos, con toda nuestra experiencia, nuestras microtécnicas de comunicación y de negociación. Pero los que había no los conocía nadie y no eran suficientes en el sentido de confianza de la gente. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Se identifican los mediadores en función de la confianza que necesita la gente y los que somos técnicos, digamos, apoyamos esos mediadores o esos facilitadores en ese diseño y en esa conducción. Por eso digo que son trabajos de mucho esfuerzo de equipo, de mucho esfuerzo de roles. No es la tradicional mediación internacional donde aparecía el mediador poderoso, ¿no? El jefe de misión. No, justamente lo que ha hecho Naciones Unidas es trabajar mucho en ampliar ese campo y en abrirlo a los distintos niveles, porque si no, esos esfuerzos podían terminar con un conflicto armado, pero no terminaban con el conflicto estructural que había generado el conflicto armado. Y eso requiere pensar a largo plazo. Y eso requiere mucho esfuerzo hasta llegar a un acuerdo. Y ahí agárrate, Catalina, porque viene el otro proceso que ahora hay que implementar los acuerdos. Y eso lo sabemos como mediadores también. Yo me acuerdo que en el centro de mediación teníamos estas mediaciones familiares donde teníamos que citarlos cada tanto para ver si los acuerdos realmente, monitorear si esos acuerdos funcionaban. Bueno, imagínense cuando estamos hablando de este nivel de complejidad, ¿no? Que lleva 60 años de guerra y que tiene implementación de acuerdos que puede llegar a llevar 30 años, con suerte. Los conflictos que va a haber en el medio, la inmensidad de necesidad de mediadores, facilitadores, en todos los ámbitos, operando en distintos pequeños procesos. A eso le llamamos construcción de paz también, ¿no? Entonces, bueno, eso era para hablar de la confianza en el proceso. Después, antes de terminar, solamente me gustaría mostrar alguna de las fotitos. Por ejemplo, en el caso que les contaba de los líderes islámicos religiosos, cuando Naciones Unidas me manda a mí a mediar entre dos clanes islámicos que se mataban en cada escalada de conflicto político, yo digo, ¿por qué a mí? Aterrada, ¿se imaginan? ¿Por qué a mí? A un país islámico. Bueno, me dicen, porque sos tan lejana que no sos una amenaza. Entonces, la gente que está muy cerca tiene la ventaja de conocer muy bien el problema, pero es percibida siempre como más de un lado que del otro. Entonces se forman equipos de facilitadores. Algunos son más externos, como yo era en este caso, otros son más internos. A veces, finalmente, el mediador es o necesita ser aquel a quien la gente le tiene confianza. Perdón, Gachi, y no siempre es la mayor cantidad de títulos, ni de doctorado, ¿no? Ni de experiencia. No, no siempre funciona. Porque lo único que funciona en estos procesos es la confianza. Es muy interesante esto que está diciendo,
Y cuando vos mencionabas que en Naciones Unidas están intentando tener intervenciones tal vez diferentes a las históricas, porque cuando a veces un pope o un presidente o una figura internacional mediaba, claro, no puede separarse de lo que representa, de su historia, ¿no? Entonces, a veces queda como, hubo grandes intervenciones y otras que fueron tildadas de parciales, ¿no? Entonces, y esto lo relaciono con lo que vos decías antes, que a veces la gente no quiere mediación porque tuvo una mala experiencia. Y yo llevo esto a la situación, a las situaciones en las provincias o en los países que todos vivimos con la práctica de la mediación y la conciliación, ¿no? Cuando jueces proponen la conciliación, pero los abogados no quieren la conciliación, porque históricamente en las conciliaciones los presionaron para hacer cosas que no querían hacer sus clientes. O en algunas provincias que la mediación es más burocrática, y entonces la mediación está teniendo mala fama, no por el instituto en sí, sino por la implementación de la mediación, la habilidad de los terceros de tratar de buscar o de poner otro nombre a lo que se hace, pero me parece importante esto que vos decís, de tener en cuenta realmente cuál es la realidad y la imagen que el instituto tiene en ese contexto, ¿no? Me gustaría, Gustavo, poder introducir algunas ideas de escuchar a estos dos profesionales amigos que nos han realmente deleitado. Es muy interesante escucharles la posibilidad que tienen de ir conceptualizando lo que hacen y procesos, digamos, que son bastante múltiples, complejos, que implica poder, digamos, darle ponerles palabras, explicar, y creo que hacemos todo el tiempo hoy un esfuerzo por relacionarlo con la mediación. Y quizás en este esfuerzo también forzamos algunas cosas, ¿no? Yo quisiera como poder compartir palabras claves que me resuenan de escucharlo, Francisco y Gachi, ¿no? Pensando que son procesos de un nivel de complejidad, la complejidad dada por el tipo de conflictos que tienen años de historia, por la multiplicidad de actores, que son al principio actores porque influyen, inciden, tienen sostenimiento del conflictuar, ¿no? Son personas que son relevantes en el conflicto, pero que después, como decía Francisco, en algún momento hay que volverlos personas, ¿no? Cuando él decía, bueno, los invito y entonces vamos a tomar vino, es conectarlos. No son solo actores, son personas que tienen múltiples identidades y son esas otras identidades las que van a poder tenerlos juntos con aquellos otros, ¿no es cierto? Y empezar a crear esa confianza. Me hizo también pensar en el derecho a la paz. El derecho a la paz no se define, como ya sabemos, pero es muy básico, pero no está mal volverlo a recordar, como ausencia de conflicto. Se define como la creación de habilidades de ciudadanía donde los ciudadanos puedan resolver sus conflictos de maneras colaborativas y como la disponibilidad de procesos y de profesionales que generen, digamos, disponibles para poder ofrecer procesos colaborativos. Y también me hace pensar esto que ustedes dijeron, cómo separaba, ¿no? Cuando Francisco decía, bueno, ¿qué de la mediación yo veo que se mantiene como una especie de corazón, decía él? Y decía, bueno, la posibilidad de hacer negociaciones colaborativas inclusivas, ¿no es cierto? Y Gachi decía, el corazón es el diálogo. Entonces yo pensaba que quizás podemos pensar con algunos de los autores del campo de trabajo de los procesos de paz, que el proceso se podría pensar como que tiene una etapa fuerte de diálogo, donde no es hacer acuerdos, como decía Gachi, muchas voces, todas las voces y que todas las posibles, que haya condiciones para hablar y condiciones para escuchar, que eso sí lo tienen que crear los operadores, donde el mediador es uno entre varios, ¿no? Y donde habrá defensores de derechos, donde habrá
roles de hacedores, de creadores de confianza por estar legitimados para convocar, y donde habrá una instancia de diálogo que será diferente y debe ser fuerte, que es distinta a la de la deliberación y distinta de la toma de decisiones, ¿no? Y entonces que es un proceso que va a tener esas etapas, esos ciclos, que se van a retroalimentar, pero que no sería, como decía Gachi, no los convocamos para que tomen decisiones, los convocamos para hablar. Hablemos, charlemos, entendámonos y comprendámonos. Entonces, si yo, que estoy en otro campo de conflictos y actores más interindividuales u organizacionales ahora en la Defensoría, podría pensar que de lo que tenemos de común, o lo que tienen de común, es que hay que trabajar para poder instalar la posibilidad de hablar para escuchar y escuchar para hablar, de reconocer en el otro la diferencia y el reconocimiento de la corresponsabilidad y de la ética del reconocimiento. O sea, que por ahí andaba yo cuando los escuchaba a ustedes en estas interesantes combinaciones de experiencias y conceptualizaciones. ¿Y Francisco? Sí, gracias Silva. Tenía en la cabeza un proceso que compartimos con Gachi, que fue el del Grupo Binacional de Diálogo entre 10 ecuatorianos y 10 colombianos, que en un momento determinado hicimos un diseño muy detallado de cómo hacer el proceso, cómo convocarlo. Yo estaba por el Centro Carter, Gachi estaba por Naciones Unidas, involucramos a las dos oficinas de Naciones Unidas de los dos países. Fue un trabajo muy detallado, identificar los 10 quienes estratégicos que iban a ser los representantes de Ecuador y que iban a ser los representantes de Colombia. Tuvimos 2 reuniones que cada una tiene millones de anécdotas para contar acerca de la construcción de confianza y cómo hicimos para construir confianza en el proceso. Tuvimos montones de episodios muy divertidos y muy estresantes también en ese proceso. Ahí está el cuento del diálogo binacional entre Ecuador y Colombia en el informe que hicimos al final. Y que... La evaluación. No, vos hiciste una evaluación por Naciones Unidas, yo hice un reporte por... Sí, tienes razón. Perdón. Está colgado en mi sitio web si alguien lo quiere ver en detalle. Pero para ir a lo que decía Silvana, hubo un momento que para mí fue como maravilloso en la tercera reunión del grupo de diálogo, porque se hizo el clic. Y tuvo que ver con el diseño que hicimos para esa reunión cuando ya los países habían roto relaciones, los gobiernos no se hablaban, había ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países, y este ejercicio de diálogo entre ciudadanos de los dos países prácticamente se nos va por los caños, lo rescatamos y logramos hacer esta tercera reunión. En esta tercera reunión les pedí a los colombianos que mostraran el impacto de la guerrilla y de la violencia de la lucha contra la guerrilla en los ciudadanos de Colombia. Y le pedí a los ecuatorianos que contaran lo que había sufrido el país con el conflicto en el sur del país, territorial con Perú, y lo que significaba para los ecuatorianos una intromisión territorial luego de esos 100 años de conflictividad con el Perú en el sur, ¿no? Y fue mágico, porque, como vos decís, Silvana, los ecuatorianos pudieron entender lo que significaba para los colombianos tener una guerrilla, y reconocieron, y entendieron, y comprendieron al otro. Y los colombianos pudieron entender lo que significaba una intromisión territorial para los ecuatorianos. Y por primera vez
en la dinámica del proceso, yo sentí que se veían y se reconocían y aceptaban Una cosa. ese motor de la conflictividad, y aceptaban y abrazaban la diferencia que había en términos de la comprensión de lo que significaba la guerrilla y lo que significaba el territorio, ¿no? Porque la ruptura había sido porque para los colombianos entrar en territorio ecuatoriano para matar a los guerrilleros era justificado, y para los ecuatorianos que entren en su territorio para perseguir a unos guerrilleros que no tienen nada que ver con ellos y que no le importaban, era absolutamente injustificado e intolerable, ¿no? Entonces, esa Fran, una cosita. fue el momento de reconocimiento, que es lo que generó una confianza mucho más fuerte entre ellos. Gachi. Esto que contás me parece extraordinario, ¿no? Porque fue, como decís, el punto crucial. Y yo agregaría que hubo algo más allí. Y por eso el diseño fue tan importante. Porque yo me acuerdo que cuando hablaba el asesor de Uribe y explicaba todo esto, los ecuatorianos no podían escuchar. No podían escuchar, porque era el asesor de Uribe. Cuando habló Antonio era un ex guerrillero, que en ese momento era gobernador de Nariño, de la frontera. Los ecuatorianos, sabiendo que Antonio era un opositor de Uribe, pero que dijo: hermanos, les voy a dar una clase de cómo nos escondíamos la guerrilla cuando éramos guerrilleros. Ellos pudieron abrir sus oídos a esa persona de una manera diferente a como la abrían a quien asociaban al adversario formal. Entonces, fíjense qué interesante lo que dice Fran. Los actores estratégicos, cuando hacemos un diseño, tenemos que pensar quién va a abrir las orejas de estos que no las abren, porque lo damos en las clases de comunicación. Yo puedo estar muy de acuerdo con vos, pero si sos vos, jamás, ¿no? No me quiero ni enterar de que estoy de acuerdo con vos. Y eso lo tuvimos en un proceso muy interesante acá con los recolectores urbanos, los que eran cartoneros, cuando todo había sido su lucha, y finalmente el diálogo les da un acuerdo con el gobierno y se ponen muy nerviosos, porque no quieren ser amigos del gobierno. Entonces es muy interesante lo que pasó, lo que dice Fran, y por eso el diseño no es algo rígido, no es tejido muerto, digamos. El diseño se va evolucionando, lo vamos codiseñando. Esto que decía Silva, de que le decimos a la gente: vamos a charlar, porque sabemos que si esto funciona bien, se van a ir poniendo de acuerdo. Silvina y yo, cuando trabajamos el conflicto de tierras en Iguazú, donde teníamos ocupantes que estaban armados y donde el intendente no podía, no tenía ni la policía a favor, no podía ni entrar, hicimos un equipo entre la Asociación Misionera y Fundación Cambio Democrático. Trabajamos mucho tiempo en organizar esos ocupantes, en generar confianza. 2 de los chicos de Cambio eran los que iban todo el tiempo a charlar con ellos, y les hacían juego de roles, ¿no? De qué iba a significar estar en un diálogo. Y el primer día, cuando, como decimos, se abre el telón de la primera reunión, no sé si Silvi se debe acordar, el intendente estaba aterrado, dijo: bueno, yo abro y me voy, ¿no? Porque tenía miedo que, no sé, lo tiraran con algo. Y cuando vieron que la reunión transcurría con tanto respeto y tanta formalidad, no podían creer, y se quedaron chochos. Es más, me acuerdo que el director de teatro dijo: ¿qué hicieron con esta gente? ¿La drogaron? Porque no entendía qué había pasado con esta gente. Y en realidad lo que habíamos hecho era trabajar mucho las reglas de juego. Las reglas de juego son claves. ¿A qué juego vamos a jugar?
¿Vieron como en mediación uno pone las reglas? Bueno, el diálogo tiene sus reglas y no son estrictas, algunas las necesitamos cumplir, pero en general las vamos acordando con la gente y la gente se pone de acuerdo en a qué juego jugamos. Porque si vamos a jugar al truco, mentir está bien, es una regla. Si jugamos a la canasta, no puedo mentir. Entonces, si jugamos al diálogo, si jugamos al juicio, podemos mentir, miento, que no es cierto, juro que no es cierto y que lo prueben. Pero si jugamos al diálogo, tenemos otras reglas. Entonces, todo esto es parte del diseño, todo esto es parte de la preparación, el espacio informal, la comida que dejábamos para y el diseño de sensibilidad cultural. Cuando tenemos, por ejemplo, comunidades indígenas que hablan de otro modo, ¿no? Que tienen otra manera de vincularse, y de repente los llevan a lugares donde, no sé, me acuerdo en un caso, donde los ponían en hoteles llenos de oro por todos lados, o les traían el sanguichito nuestro. Entonces, la sensibilidad cultural del diseño de estos espacios, ¿no? Digamos, estamos hablando de muchas cosas a la vez, y temo que por ahí sea un poco confuso, pero bueno, nos gusta como que ustedes puedan motivarse a que todo lo que hicimos, está bien, ya estamos viejos, por eso hicimos mucho, pero todo lo que hicimos se puede hacer y ustedes pueden encontrar su vocación en algo más amplio. La mediación es un proceso de cambio, no es el único. ¿Mm? Qué interesante, Gachi. Este ejemplo que planteaba Francisco, que vos complementabas, demuestra que a veces lo que se transforma no es el conflicto, ¿no? Sino se transforma la interacción entre las partes, es lo que termina generando cambios en el conflicto. Y vuelvo a traer esto que decía Francisco al comienzo, que interesante, de que antes de tomar decisiones siempre hay una conversación personal o una relación, y el impacto que genera ese diálogo, el poder del diálogo entre las partes, que en definitiva, estos que pasan de eso, terminan generando estos movimientos. Les cuento que, no sé si fueron viendo en el chat, que hay muchos seguidores de ustedes o personas que conocen sus experiencias, y cada uno dicen, cuenten tal situación, cuenten tal intervención, o sea, se ve que cada uno tiene sus preferidas. La verdad es que no hay tiempo para poder seguir profundizarlas en este momento, que tal vez es el pie para poder volvernos a encontrar en otra instancia más adelante, y que ustedes puedan contar con lujo de detalle situaciones como en tantos otros foros lo han hecho. Estamos ya, la verdad, que llegando a 2 horas, y yo no quiero ni abusar del tiempo de ustedes, que con tanta disponibilidad que ofrecieron desde un comienzo, y del tiempo también de las personas que seguramente, bueno, eso es lo de menos, porque muchos de los que están participando se quedan hasta cualquier hora escuchándolo. Así que no sé si quieren decir alguna palabrita de cierre, algún comentario más. Vamos, si les parece, cerrando para liberar. Digo que está buena. Bueno, yo solo voy a agradecerle a la UCASAL, celebrar esta actividad conjunta, celebrar el encuentro con los amigos Gachi y Francisco, ver si los hacemos para tenerlos de nuevo en el posgrado de la UBA, en esto que decía Silvina Nosiglia, que realmente es una falta en todos los servicios, en todas las academias que forman mediadores en la Argentina, abrir el campo de las disputas públicas y estos procesos complejos, procesos de paz, pero también procesos que no necesariamente tienen que pensarse, como decía Francisco, en situaciones o países en guerra. Creo que lo que me llevo es pensar, ¿no?, cómo en cualquiera de los conflictos y actores y cualquier tipo de diseño de proceso tiene que incluir en algún momento el trabajo para la escucha y el hablar de lo propio, lo singular, para la comprensión, que cuando eso sucede el reconocimiento, y que estas prácticas para mí se insertan
en la ética del reconocimiento como interacciones sociales humanas necesarias. Y gracias, Gustavo, por darme la invitación y organizar esto. Y gracias a Marisa Nogaledo, que veo que está por ahí, pero pienso que ella también está en la organización, ¿verdad, Gustavo? Por supuesto. Ok. Gachi, Francisco. Gracias por todo. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Silvi. Gracias, Gachi. Un placer compartir. Gracias a todos los que asistieron y se quedaron tanto tiempo y estuvieron aquí. Sí. Un placer. Sí. Cariños a Robbie, que está hablando ahí atrás. Ahí que está hablando a Gachi. Sí. Perdón. No, Una última cosa. Sí, adelante. Vos tenías algo para compartir. Creo que en tu presentación lo habíamos visto, y solo para cerrar, creo que no tuvimos tiempo, pero era el cómo nos preparamos nosotros desde lo personal y desde lo interno, como el canal que somos, digamos. Creo que la expertise es saltearse el ego, realmente saber que esto no depende de uno, pero que sí depende de uno el prepararse mucho para que las cosas que tienen que pasar pasen, ¿no? Como dice Silva, hay un registro en el que hay que conectar, que a veces va más allá de lo que decimos, que tiene que ver mucho más con la energía que traemos, con lo que vibramos, con la capacidad de conectarnos humildemente a un trabajo que... Exactamente, sí, Gachi, esa era la idea del cierre, porque al final de todo, la realidad la construimos nosotros, y la construimos siempre en conexión con nosotros. Y tener conciencia de eso implica el trabajo que uno tiene que hacer para que esa conexión genere la mejor y la más positiva y constructiva energía que pueda moldear la realidad de la manera en la que estamos buscando que se moldee y que pueda impulsar los procesos de cambio en los que queremos comprometernos. Yo creo que ese es el espíritu con el que los mediadores trabajamos, con el espíritu que trabajamos los que nos dedicamos al diálogo, y a esta idea de que la paz, como decía Silvana, no es la ausencia de conflicto. La paz es un estado en el que podemos realizarnos de manera completa, ¿sí? Y ayudar a que los demás se realicen. De manera tal que para eso trabajamos, y es un honor hacerlo con ustedes. Gracias. Bueno, una vez más, muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias, Gachi, gracias, Silvana, también, gracias a Marisa Nogaledo, la coordinadora de la diplomatura, y en especial muchísimas gracias a la Universidad Católica de Salta, que nos brindó generosamente esta plataforma para poder hoy escucharlos, seguir aprendiendo, y bueno, lamento, seguramente han quedado preguntas por contestar, pero bueno, es imposible poder transmitirlas todas, así que muchísimas gracias a los participantes también. Un abrazo para todos y gracias de vuelta a todos los participantes.